Bueno, seguimos participando, celebrando el 35 aniversario del nacimiento de este programa, Uno más Uno. Bueno, tenemos la participación de Juan Bolívar Díaz, el fundador del programa, que se encuentra en España, como saben ustedes. Altagracia Salazar, quien fue reportera, comentarista y entrevistadora del programa. Gustavo Olivo, comentarista y entrevistador. Y Altagracia Paulino, reportera y experta en el tema de consumidores. Hay que decir que en Uno más Uno hubo una serie de secciones que se le atribuyeron a distintos periodistas en los primeros años, que se pagaban aparte. Y nosotros comenzamos, los reporteros, ganando 800 pesos mensuales. Que era mucho cuarto. Era mucho cuarto. Mucho dinero. Y lo que hacíamos sesiones, porque ahí me tocó hacer una, poco tiempo después, que era el reporte agropecuario. Ganábamos 200 pesos más, ganábamos 1000. ¿Cuántos cuartos? Ganaba bien entonces. Señores, ha pasado mucho tiempo, 35 años, 3 décadas y media de la fundación de este programa. El programa marcó también el inicio de una competencia en la televisión matutina, que apenas comenzaba, porque la televisión antes abría a partir de las 12. Como esa competencia, y eso ha implicado mayor cualificación en términos técnicos, sobre todo. Ponían unas barras ahí, y un sonido, y después entonces el himno, eso era una cosa tremenda. Y un indio. Y como eran de tubo, había que esperar a que calentara. Y un indio, ponían un indio en la señal de ajuste. Los muchachos no se imaginan. No se pueden imaginar cómo era que eso ocurría, ¿verdad? Y mover la bueno, pero Juan, Juan, producir un programa como esto implicaba muchos recursos humanos, recursos técnicos, inversión económica, y la televisión no era rentable en el entonces. ¿Cómo usted logró convencer a los accionistas de este canal para que hicieran la inversión que hicieron y depositaran la confianza que depositaron en Juan Bolívar Díaz, un hombre controversial en el periodismo también, porque encabezaba una escuela que no necesariamente era compartida por todo el mundo? Mira, primero quiero aclarar que cuando tú dices 200 pesos, los televidentes piensan en 200 pesos de hoy, no es nada. Pero en el año 87 hay que decir que el peso dominicano estaba a 2.20 o 2.30 o 2.40 o 2.50 por dólar. Así es. Está en 58, ¿verdad? Entonces era muchísimo más de 200 pesos. Aquí estábamos los que más ganábamos, Juan. Sí. Los reporteros que mejor pago estábamos aquí. Bueno, lo cierto es que por el otro lado, la pregunta tuya, mira, yo tenía un vínculo solamente con Pepín Corripio. Cuando yo era director del Sol, él me invitó un día a su casa a un desayuno, una conversación. Y él tenía ya acciones en el Nacional y tenía en el periódico La Noticia en ese momento. Pero él se interesó por el Sol, porque el Sol estaba en una situación que necesitaba capital y había que buscar un inversionista. Entonces él se enteró y él me invitó para preguntarme si yo estaría en condiciones de mantenerme como director del Sol en caso de que él adquiriera la mayoría de esa acción. Al final esa negociación no se dio. Víctor Livio Cedeño prefirió mantener el control del periódico, aunque él no tenía capital ni posibilidad de mantenerlo, y eso fue lo que ocurrió en pocos años, que el periódico se le vino abajo porque no tenía cómo mantenerlo. Bueno, pero Pepín quedó conmigo. Yo le dije, bueno, yo no tengo ningún inconveniente, el que puede tenerlo es usted. Si usted me permite hacer el periódico como yo lo hago, con libertad, pues le damos la bienvenida a usted, porque nosotros sabemos que el periódico necesita dinero, capital para funcionar. Y quedamos en esa posibilidad. Entonces ahí se diluyó. Entonces cuando yo regresé de Lima, que fracasó el programa de Diario Vivir, en la mañana, ya Teleantilla había montado una estructura para competir en la mañana, y Pepín, alguien le dijo que yo había regresado, y él me llama, él es el que me llama a mí, yo no vine a buscar el empleo, de manera que cuando él me llama y yo me voy a reunir con él, primero él tenía la buena impresión que había quedado conmigo de aquella vez, y segundo, yo entonces puse igual mis condiciones
Y yo le dije, mire Pepín, el problema es que yo no duro mucho en los empleos, porque no es que me votan, que nunca me han votado, yo soy el que voto a los empresarios, le dije. Porque cuando me coartan la libertad, yo me voy. Entonces usted va a tener ese riesgo de que si usted un día me quiere coartar la libertad, yo me voy a ir. Ah, no, pero eso no es problema, aquí tú vas a tener libertad. Y la verdad es que nunca intentó cortarla, al contrario, él me dio un apoyo siempre total, incluso familiar, porque él me invitaba a su casa, a sus reuniones con su familia. O sea, él me trató a mí con una distinción y me sigue tratando así, porque él viene a Madrid igual que sus hijos y me llaman y me buscan. Ellos me trataron a mí siempre con una familiaridad que a mí me inspiraba gratitud, porque yo era muy crítico y ellos no tenían necesariamente que compartir muchas de las cosas que yo decía y que yo hacía, pero las respetaban y aún así me valoraban. Y Pepín, por ejemplo, llegó a decirle, yo me enteraba gente que decía, bueno, Juan Bolívar tiene su cosa, alguna vez dijo sus vainas, pero es una persona honesta, él solo trabaja para mí, para mi empresa. Le dijo alguna vez a alguien, es que él nada más trabaja para mi empresa, o sea, él no tiene negocios. Búsqueda. Y él lo convenció de que era una buena inversión de tener a alguien al frente que no estuviera buscando hacer negocios particulares. Muy bien. Y ustedes, distinguidos panelistas, Juan, aquí están las Altagracias y Gustavo Olivo. ¿Qué agregarían a esa respuesta de Juan? ¿Y ustedes recibieron presiones? Sí. Del jefe. Yo insisto en eso porque, bueno, Juan ya venía con la experiencia en los periódicos, cuando él estuvo en la radio, porque Juan fue también un gran periodista de radio. Y todo el que trabajó con él decía eso, que era un director que te buscaba que tú dieras lo mejor de ti, te exigía, pero muy respetuoso, y que creía mucho en ese periodismo decente, primero, ético, crítico, ¿verdad?, de vanguardia. Y nosotros cuando éramos estudiantes, Adalberto, bueno, Altagracia Salazar y yo, que fuimos de la misma promoción, muchos queríamos trabajar con el profesor Juan Bolívar Díaz. Queríamos, no, soñábamos. Soñábamos, porque nosotros no éramos en ese momento. Entonces, bueno, a mí me tocó una primera experiencia. Yo fui pasante en la primera versión del Nuevo Diario, que estaba Juan ahí, estaba Manuel Quiterio Cedeño, estaban una serie de periodistas que a nosotros queríamos mucho y admirábamos. Y ahí yo vi cómo era Juan, cómo era exigente de que las cosas se hicieran con calidad y respetuoso. Igual en el tiempo que estuve aquí, que yo no duré tanto, porque tuve un evento de salud y después también tuve que concentrarme ya cuando Clave creció en la responsabilidad que tenía y tuve que dejar el espacio, pero fue muy respetuoso, aprendí mucho. Yo no sabía nada de televisión. Aquí fue que yo aprendí un poquito cómo uno debe manejarse en la televisión. Fue mi primera experiencia, así como un espacio fijo. Y aprendí muchísimo. Y ese respeto, valorar la integridad, se me reforzó trabajando con el equipo de 1+1, liderado por Juan. Aquí también estaba Adalberto. Pero yo creo que es relevante que esto fuera una escuela, más allá de la universidad. Y es relevante que esto fuera una escuela porque, como tú has dicho, en un momento la mayoría de nosotros habíamos sido alumnos de Juan Bolívar, porque había sido Ana Mitila, Adalberto, Carlos Julio, y obviamente yo, y nosotros sabíamos cómo era el pensamiento de Juan Bolívar y cuál era el nivel de exigencia de Juan Bolívar. O sea, 1+1 se convirtió en una escuela de periodismo, en una forma de hacer el periodismo, y en la escuela donde las líneas generales eran las líneas de Juan Bolívar, la forma de pensar de Juan Bolívar y el nivel de compromiso que Juan Bolívar tenía con la sociedad. Yo creo que para nosotros fue escuela desde la universidad, pero en 1+1 esa escuela es como si se hubiera llevado todo a la práctica. Así fue, Sí. así fue. Altagracia, que viene, era amiga de Juan Bolívar de mucho tiempo. Altagracia. Yo me beneficiaba mucho de ser profesor en la universidad porque yo detectaba a los mejores y me los llevaba para Televisa. A Adalberto, a Altagracia Salazar, a Josefina Navarro, a Patricia García, a Gustavo Olivo, a Fausto Rosario, un montón de gente que pasó por las aulas y yo sabía quiénes eran. Tú sabes, yo lo etiquetaba y cada vez que yo podía me lo llevaba para Telentillas. Así, Juan, y Altagracia Paulino.
en las aulas yo me daba cuenta quiénes eran los buenos y quiénes no iban a llegar muy lejos. Y Altagracia Paulino, ¿dónde usted la encontró? Altagracita y yo veníamos un romance periodístico de última hora en el año 1972, por ahí, cuando yo empecé a trabajar en última hora. Ella era corresponsal en San Francisco de Macorís. Altagracita era tú sabes, de vanguardia. El lado izquierdo de su cuerpo se había desarrollado mucho. Franco Macorizano. Entonces, Coñito y yo tuvimos que asumir su defensa más de una vez y además yo estaba en el sindicato de periodistas ya, de dirigente y fui secretario general estando ahí. Entonces yo alguna vez tuve que ir hasta San Francisco de Macorís a rescatar a Altagracita porque la buscaban, la querían matar. Pero eso es una primicia, no lo conocíamos. Una vez fue así Altagracita, te rescatamos en San Francisco una vez. Sí. Yo era del sindicato allá, dirigente. Hicimos una actividad allá y fue la única y la última porque yo tuve que irme de allá. Wow. Era un momento de mucha represión. Mucha represión. Pero una cosa interesante que no se dijo aquí es que cuando yo tenía 5 años en Teletilla, yo dije, me estoy poniendo vieja porque yo nunca duro 5 años en un sitio, hijo Bolívar. Y yo también, todo el mundo coincidió de que nos habíamos pasado de tiempo trabajando en un sitio. Juan, hay una palabra que yo quiero rescatar, porque como decía Alberto, esta semana entera le hemos dedicado a paneles y todos los invitados y las invitadas coinciden en señalar que 1+1 ha sido una escuela, lo decía de hecho Altagracia Salazar ahora. Pero el otro elemento de la pluralidad y la democracia y el ser un espacio donde tenían oportunidad todas las ideas de expresarse. De hecho, yo fuera de cámara le hacía la anécdota a mis colegas aquí que la única vez que ustedes nos llamó la atención a los jóvenes y a las jóvenes de Voces Nuevas fue cuando nos advertía que no era bueno en la vida uno ser sectario y que había que convivir con ideas y personas que tenían ideas distintas. Entonces, esa pluralidad, ¿qué significó para 1+1 tener aquí a dirigentes de todos los partidos, inclusive figuras internacionales, que ahí también 1+1 fue pionero? Háblenos un poco de eso, Juan Bolívar. Bueno, la pluralidad no es solamente con lo que uno le gusta. Yo, por ejemplo, yo era plural en el sentido de que yo era un crítico de los reformistas, pero a mí me encantaba invitar a los reformistas al programa, incluso a personas que uno lo podía criticar, pero que yo no criticaba a nivel individual, yo no personificaba las críticas, era más bien a nivel de instituciones, de partidos, de grupos sociales. Y por supuesto, cuando había algún funcionario que había que hacer una crítica, se hacía, pero se hacía con elegancia, sin pretender que nosotros teníamos la última palabra. Y le dejábamos abierta la posibilidad siempre de que debatiéramos, de que participaran. Y si eso lo hacíamos con aquellos con los que nosotros estábamos inconformes, que teníamos que respetar sus derechos. Imagínate con la gente que uno quería. Los grupos sociales, los más pobres, los grupos más desprotegidos, los que necesitaban voz, que le diéramos voz propia, que le permitiéramos expresarse, con más razón iban a entrar al programa como en efecto entraban. Mira, iba a decir ahorita sobre lo de Pepín, que Pepín además es una persona excepcional, porque Pepín me toleró y no se disminuyó su relación en los 2 años que yo fui presidente del colegio. Yo fui presidente del colegio de periodistas estando ahí ya en Telentillas. Sí, Juan Bolívar, y hay que... A todos los periódicos en la justicia por violación a la ley de profesionalización. La ley de colegiación, sí. Y Pepín, los periódicos de Pepín eran de los que estaban demandados y sin embargo él no tomó en cuenta eso. No solo pero eso. además, y hay una anécdota que yo he contado, cuando una ocasión el director de prensa del gobierno, Vidal Martínez, fue donde Pepín a pedirle que releváramos a Ana Mitila de la Fuente, de la cobertura del Palacio. Y Pepín me llamó delante de él por teléfono sugiriéndome eso y cosas. Y yo le dije, yo le voy a responder mañana. Y al otro día le respondí por escrito diciéndole que eso no era posible, que nosotros no podíamos aceptar que el gobierno nos dijera quién podía o no cubrir una información. Bueno, yo pensé que iba a tener un incidente con Pepín, pero qué va, no tuve ningún incidente. Él aceptó esa opinión sin discusión ninguna. Al contrario, unos meses después, cuando vino la bonificación, que se hacía una evaluación y habían 2, 3, 4 salarios, 3 categorías había, yo le puse la máxima categoría a Ana Mitila en la evaluación. Y cuando el día que llegaron los cheques me di cuenta
que Ana Mitila tenía una suma mayor de la que yo había calculado, y era que él le agregó un mes más a Ana Mitila. Y yo le pregunté al administrador, pero ve que Ana Mitila tiene más que nosotros. Y me dijo, eso fue Pepín. Y esa fue la respuesta que él dio al asunto de cuando, de si la relevábamos o no. Él la premió. La premió. Es decir, él era verdaderamente insólito. Claro que él me dijo, cuando yo le agradecí ese gesto, le dije que con Ana Mitila, él me dijo, eso también para que tú entiendas que no siempre lo que uno dice por teléfono es lo que uno quiere. Bueno, Gracias. hay Es decir, él cumplió con el director de prensa de Balaguer, que fue mandado por Balaguer, evidentemente, esa gestión. Él cumplió y me pidió delante de él que, ¿por qué no mira a ver cómo podemos buscarle otra posición a Ana Mitila? Ella sí es una buena trabajadora, pero tú sabes que ella tiene muchas tensiones ya en el palacio. Le habían prohibido hacerle preguntas a Balaguer, a Ana Mitila. Altagracia Sí. quiere agregar Yo algo. quiero contar una anécdota de cuando te eligieron en el colegio de periodistas, y es que yo no sé si Juan recuerda que él hizo una apuesta con Pepín y él le ganó a Pepín en la apuesta, que era que Juan Bolívar era candidato. Yo ni recuerdo quién era la otra persona que era candidata, pero Pepín perdió la apuesta y era una caja de Don Periñón fría la apuesta. Y Pepín llegó una tardecita a Teleantilla. cuando terminó el periodo. Sí, con su caja de champán caro, fría, yo nunca olvido eso, a pagar su apuesta. Y el Pero traductor... es sabio, Pepín, porque otras veces no quiso apostar conmigo. Aprendió la lección. La última vez que intentamos apostar era de si Danilo se iba a reelegir o no. Y yo le dije, yo apuesto a que no va a poder esta vez. Él tenía duda. Y yo le dije, pero vamos a hacer una apuesta. Pero no quiso. Bueno, esa vez perdió la apuesta y fue caro. Yo recuerdo que Wilmore, que era el traductor de Uno Más Porque Uno, se necesitaban traductores en esa necesitaban época. traductores. Y el teletipo, Altagracia. Y Wilmore cogió su botella de Don Periñón y decía, esto es demasiado, esto es demasiado. Tú sabes que una de las cualidades que tiene, cuando la gente es tolerante, es porque es inteligente. Y Pepín es una persona sumamente inteligente. Sí. Muy inteligente. Inteligente y con formación, además. Señores, tenemos que hacer una pausa, Sí. Y la última parte, yo quisiera que la dedicáramos para que hagamos algunas reflexiones muy rápido sobre la situación ahora del teleperiodismo y del periodismo en sentido general en la República Dominicana, con la experiencia que usted tiene. Así que después de la pausa, volvemos para que hablemos de eso.